Luis. ¿Listos? Bueno. Ya está. Bueno, les damos la bienvenida a todos a este encuentro de manera no presencial físicamente en un mismo recinto, pero inaugurando otras presencialidades, y estas tienen que ver con un signo de estos tiempos. Crecer en tiempos de agobio es el tema que nos convoca hoy, y en primera instancia lo habíamos pensado en este ciclo de conversatorios relacionando todos los posibles protagonistas de esta comunidad, de las comunidades educativas y de la sociedad en general. Cuando pensamos crecer en tiempos de agobio, pensamos en la adolescencia, con los jóvenes, y sin embargo, muchos de nosotros, en una parte de nosotros mismos, se encuentra hoy resquebrajado como un joven, en tiempos de agobio, más allá de las edades cronológicas. Dándoles la bienvenida a todos, agradeciéndoles al invitado que hoy nos va a acompañar, José Luis, que ya lo vamos a presentar. Me gustaría comenzar con una reflexión a propósito de la juventud. Hice un texto muy bonito del valor de las pequeñas cosas, que pareciera que ser joven es beberse una linda puesta del sol, mirando en el aire libre las noches estrelladas. Ser joven pareciera ser una edad en la que tenemos los ojos mojados de esperanza y nos dormimos con los problemas, en la certeza de que la madrugada nos encontrará con la solución. Ser joven pareciera ser, encierra el deseo de detener el reloj cuando uno es totalmente feliz, cuando la compañía es agradable y la fortuna nos sonríe. Ser joven pareciera ser significa caminar firme en el sendero a la luz de alguna estrella lejana. Es mirar la vida de frente, bien a los ojos, saludando un nuevo día, cada día, como el regalo de Dios. Ser joven es realimentar el entusiasmo, la sonrisa, la alegría en cada amanecer. Es mezclar todo eso con la edad que se tenga. 15 y tantos, 20 y tantos, 30, 40, 50, 60, o los que tengas. Los que tengamos en el momento que vivimos. Ser joven es siempre abrir la puerta con emoción, abrazar las calles, las luces, las flores, los libros, siempre y en todo con una profunda y voluntad permanente de ser. Eso escribió Arturo de Tabola, y nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos ser joven? ¿Cómo podemos crecer en este tiempo donde la circunstancia a veces nos agobia, la sentimos amenazante? Para eso me parece importante que, como nos acompaña el padre Eduardo Casas, que es nuestro asesor pastoral, nos dé a quienes estamos en esta sala y a quienes nos siguen por YouTube una sencilla y bendición, casi como una palmadita en el hombro a esa juventud interior que tenemos un poco en jaque en estos tiempos de agobio. Eduardo, te damos la palabra. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta instancia. Los acompaño desde la oración, los acompañamos y los recibimos desde la oración y pedimos a Dios la protección de todos ustedes, especialmente de sus familias y comunidades, y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bienvenidos a todos. Gabriela, ¿puedes leer entonces el currículum de nuestro invitado de hoy? Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, José Luis. Gracias por colaborar con nosotros en este conversatorio. El tema que nos convoca, como bien decía Carolina, es crecer en tiempos de agobio,
repensarnos desde la espiritualidad. José Luis cuenta con una amplia experiencia dentro del campo humanístico, con la clara determinación de abordar las diversas temáticas desde la espiritualidad y no considerando a esta solo como un punto de vista, sino como una opción vital. Su formación académica abarca filosofía y teología en la Universidad Católica Argentina, ciencias sociales con orientación en educación en la Universidad Nacional de Quilmes, educación sexual en la UBA, así como diversos cursos y seminarios de formación en psicología profunda de YAM, dinámicas de grupo y psicología sistémica, diagnósticos, diseños, implementación y evaluación de proyectos, animación y asesoramiento juvenil, con un significativo recorrido en ámbitos de la educación media, tanto en la docencia como en el campo de la gestión. Actualmente desarrolla talleres de formación y profundización en las áreas educativas y empresarial organizacional, basados en el método de trabajo, de la velocidad a la serenidad, de su propia autoría, con fundamento en las grandes tradiciones espirituales. A la actualidad es director general y representante legal del Colegio Nuestra Señora de la Paz, que pertenece a la diócesis de San Isidro. Así que le damos una invitación a todos los colegas que forman parte de esa diócesis, y además es autor de distintos libros, entre ellos De la velocidad a la serenidad, un sendero de realización, y La Eucaristía, pan, vino y misericordia. Muchas gracias, José Luis, y bienvenidos a este conversatorio, y estamos muy expectantes de poder escucharte todo lo que tenés para decirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por tomarse este tiempo y por estar acá. Así que, bueno, la idea es poder conversar un poco sobre esta situación inédita que nos invade, que nos ha puesto en un contexto inesperado, y poder hacerlo desde las herramientas que yo tengo y que fui formándome y optando a lo largo de mi vida, que tienen que ver con la espiritualidad. Vamos a ir viendo cómo la espiritualidad tiene un sentido amplio, más allá de lo confesional, si bien mi confesión es cristiana católica, soy teólogo católico, y es a lo que adhiero y lo que procuro caminar con todos mis límites y condicionamientos, ¿no? Siempre digo, cuanto más buceamos, más aprendiz de cristiano vamos siendo. Así que es un poco el desafío. No soy muy ducho con estas cuestiones técnicas, yo en este momento no los veo, pero debe ser algún problema que tengo yo, y con que me escuchen es suficiente. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, José Luis. Bueno, muchas gracias. Entonces, si quieren, comenzamos. Lo que vamos a hacer es un recorrido con un PowerPoint donde iremos desarrollando algunos conceptos y luego tendremos la posibilidad de compartir algunas experiencias, expresiones o preguntas. Así que, Juan, si me das una mano con el Power, comenzamos. El título del conversatorio, como ustedes habrán visto, es Crecer en tiempos de agobio y repensarnos desde la espiritualidad. Es decir, comenzamos teniendo tres conceptos básicos. La posibilidad de crecer, que esto puede ser traducido con muchos conceptos: ahondar, desarrollarnos, madurar. En un tiempo particular, que lo hemos definido como agobio, que luego veremos bien qué significa y a qué nos referimos con este término, pero un tiempo que nos saca de nuestra rutina, de nuestra cotidianeidad, de lo que estamos acostumbrados, y que no necesariamente esto es malo, si bien la primera impresión que nosotros recibimos y percibimos de esto es de un límite, de un condicionamiento, de algo que nos estrecha, pero desde esa misma realidad podemos encontrar semillas o cualidades o profundidades nuevas para mejores y mejores desarrollos. Y el otro concepto es espiritualidad, que lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. Quizás lo primero, para introducirnos en la conversación, es decir qué no es espiritualidad, ¿no? Y cuál es el lugar o el desde dónde intento abordar este concepto tan profundo. Primero, la espiritualidad no es una evasión,
mucha gente confunde espiritualidad con una pseudo-alienación que me saca de lo cotidiano y me saca de la realidad. Es decir, me pone en otro plano donde supuestamente existe una paz, una armonía que me permite transitar las dificultades o las distintas situaciones. Y a veces eso es alienante en tanto y en cuanto no me deja echar raíces profundas en lo concreto. Y lo otro que no es la espiritualidad, que es algo que quizás en este tiempo alguno visualiza, es una realidad elitista. Hay ciertas propuestas de espiritualidad que requieren de tantas condiciones y de tantos aspectos diferentes que pareciera que no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Y la verdad es que bíblicamente la espiritualidad echa hondas raíces en el pobre, en el último, en el pequeño, en el anawim, que era el término hebreo que refería a los pobres del pueblo de Israel. Es decir, la gente con mayor necesidad es la que ahondaba en una profundidad de la visión de la vida, en una perspectiva. Entonces, lo primero para decirles es que la espiritualidad tiene que ver con lo concreto y con lo cotidiano, y que esta espiritualidad nos permite abordar las situaciones de crisis, de conflicto, de duda, poniendo la mirada en alguien más grande que nosotros, para poder crecer. Estos serían un poco los conceptos vertebrales de este itinerario. En la próxima placa, si Juan la pasa, vemos dos conceptos que tienen mucho que ver con nuestra cotidianeidad. Esta cuestión de la atención versus la dispersión. Muchas tradiciones espirituales dan cuenta de que tenemos muy poca capacidad de vivir el presente. Estamos o anclados en el pasado, que ciertamente nos condiciona, ciertamente nuestro pasado hace que seamos quienes somos hoy, o estamos anclados en un futuro que hoy más que nunca se presenta incierto. Hoy pareciera que no tenemos claridad sobre lo que va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder. Los educadores traducimos todos estos en nuestra realidad de escuela. ¿Cuándo comenzamos? ¿Con qué chicos vamos a comenzar? ¿Con qué familia vamos a comenzar? ¿Cuáles serán las características que vamos a tener que tener en cuenta? Es decir, hay una incertidumbre que en el fondo nos revela algo profundo de la naturaleza humana. No tenemos el futuro en nuestras manos. A veces contamos con seguridades que nos permiten andar en lo cotidiano, pero la verdad de la existencia es que no tenemos seguridades de lo que va a ser mañana. Y muchas veces nos afanamos en muchísimas actividades en busca de esas seguridades que nos quitan la vida. Nos perdemos la posibilidad de desarrollar lo cotidiano, de vivir el presente hondamente. Es decir, nuestra capacidad de concentración y de estar anclado en lo cotidiano se ve afectada. Y se ve afectada con esta dispersión en múltiples tareas, en múltiples actividades, en múltiples preocupaciones. Los últimos 50 años, 50, 60 años de nuestra historia, han hecho una multiplicación exponencial en los medios de comunicación y en la virtualidad y en las redes, a tal punto que hoy es neurálgico como llega hasta los últimos rincones, y cualquier persona desde cualquier rincón tiene una conectividad con el mundo, con el todo. Esto nos hace picoteadores de muchas cosas y nos quita fuerza para profundizar. Y quiero aclarar de entrada, esto no es una crítica a la tecnología, ni muchísimo menos. Es una pregunta y un interrogante para la condición humana. Es decir, ¿cómo me sirvo y cómo utilizo la tecnología? ¿Para qué fines? Pero ciertamente lo virtual y la conectividad nos ha generado una enorme dispersión, una hiperconectividad, donde navegamos en mares superficiales y no siempre podemos ahondar, porque esto tiene que ver con una decisión de la condición humana.
el profundizar sobre nosotros mismos, el conocernos, el conocer la verdad, el conocer la realidad, el conocer al otro. Esta tensión entre atención y dispersión ciertamente nos pone en una realidad de muchísima angustia, de muchísima ansiedad. Si ustedes toman nota, los que saben nos enseñan que en el siglo pasado las grandes enfermedades tuvieron que ver con lo viral, y de allí el gran descubrimiento y desarrollo de vacunas y antisépticos. Hoy las guardas de hospitales se encuentran repletas de realidades psicosomáticas o de cuestiones psíquicas, ¿no? El burnout, que es el síndrome de la cabeza quemada, como se lo conoce vulgarmente, infartos, apneas, ataques de ansiedad, imposibilidad del sueño, es decir, nos están denunciando que hay una realidad que altera el ritmo natural de nuestra vida. Hay algo que atenta contra nuestra capacidad de desarrollo humano. Y esto se ve a partir de múltiples síntomas. La ansiedad es uno de ellos, la agresión es otro. Los educadores me entenderán cuando les digo que este tiempo de adaptación de una escuela a términos virtuales nos ha puesto contra las cuerdas en muchas situaciones con las familias, con planteos bastante desubicados, con tensiones e inadecuaciones en los diálogos, gracias a Dios con poca gente, pero a veces hacen tanto ruido y nos generan tanta afección que realmente son preocupantes. Entonces lo primero es tener en cuenta el contexto general entre atención versus dispersión. La capacidad de concentración iremos viendo cómo es una decisión que necesita un esfuerzo y una dedicación. Y cuando quedamos inmersos en la hiperconectividad, en la multiplicidad de tareas, realmente estamos trabajando por fuera de nuestra condición. Entonces la eficiencia, en el buen sentido de la palabra, se ve afectada. Y vemos la otra placa. Es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de agobio y cuando hablamos de angustia. Las definiciones nos ayudan como un disparador, ¿no? El agobio es esta sensación de ansiedad o inquietud intensa provocada por una situación o dificultad que cuesta mucho superar. Estamos en una situación inédita, estamos en una situación compleja, ya hablamos de la incertidumbre, y estamos temerosos por la consecuencia que esto deje a nuestra sociedad, esta consecuencia que deje al mundo. Algunos profetas, filósofos y demás fueron hablando que el mundo ya no será igual, y otros diciendo que todo va a seguir igual. Yo aquí puedo aportar mi humilde opinión, soy bastante escéptico, si se quiere, en el término de que nada será igual. Hemos atravesado 2 guerras mundiales, hemos atravesado campos de concentración, y cuando se ha podido volver a la carrera alocada de buscar bienestar, posición, competencia, hemos vuelto. Sí creo, y esta es mi esperanza, que estas situaciones, para mucha gente en situaciones particulares, puede ser un momento de reflexión, de cambio de actitud, de transformación. Y ciertamente los cambios se dan a partir del cambio del corazón de la gente, de las personas. Entonces esto sí es muy esperanzador. Todos aquellos que en este tiempo puedan buscar una nueva perspectiva desde dónde abordar su cotidianeidad pueden ser transformadores de una familia, de un colegio, de una sociedad y del mundo. La palabra agobio viene también de gugus, ¿no? Que de donde deriva jiba, ¿vieron la jiba del jorobado? Porque tiene que ver justamente con esta actitud corporal del que está jorobado, ensimismado, inclinado sobre sí mismo. Es decir, esto nos habla de un peso que se carga, de un peso angustioso, nos habla de una carga, nos habla de la imposibilidad de ver el horizonte porque estamos hacia abajo, estamos retraídos, nos habla de imposibilidad de caminar. Es una sensación realmente pesada, que es prima hermana de la angustia,
que angustia viene de angustus, ¿no? Estrecho, ¿no? Esta imagen de nos sentimos empequeñecidos, nos sentimos apretados, nos sentimos sin aire, nos sentimos sin capacidad de respuesta. Este tiempo, para mucha gente, reúne estas características, reúne el peso y la angustia de no entender o de no poder ver por dónde. Estamos jorobados y angostados, y esta sensación a veces uno la palpa en la calle. Uno considera que tiene algunos recursos para sobrellevar este tiempo, los aplica, los utiliza, busca crecer, pero hay un clima en la calle, hay una energía vital que está realmente transformada, y esto nos afecta, y tenemos que ser conscientes de que nos afecta, de que nos limita, de que nos pone un freno a muchas cuestiones, que nos carga preocupaciones, y nosotros también vemos alterada nuestra cotidianeidad con esto. El agobio y la angustia se fueron presentando a lo largo del tiempo. Si ustedes recuerdan, cuando comenzó la cuarentena, los argentinos con muchos memes y risas y dificultades, y por fin tenemos vacaciones, y el virus con nosotros no va a poder. Bueno, está bien, eso dura un tiempo, y está bueno, y nos reímos y nos ayuda, pero eso dura un tiempo. Cuando el peso de la cotidianeidad, de este encierro, de este aislamiento empezó a hacerse presente, empezaron a aparecer muchas cuestiones disruptivas, desde lo personal, desde lo convivencial, la relación con los hijos, la relación con la familia, las preocupaciones por los trabajos. Empezaron a aparecer datos, descuentos de sueldos, despidos de trabajos, alteraciones con las escuelas, preocupaciones por la educación de los chicos, y todo en un gran marco de incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿dónde nos lleva? ¿Hasta cuándo durará? ¿Cómo se saldrá de esto? Es decir, el tiempo, como esa rueda pesada que fue cargándonos de agobio y de angustia para muchos. Y por último, en esta placa, si querés ir adelantando la otra, tener en cuenta que mucha gente está viviendo cuarentenas o aislamientos de manera totalmente distinta a lo que podemos estar viviéndolo nosotros, ¿no? Alguien dijo bien por ahí que en realidad no estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo mar, pero en barcos distintos. Hay gente con muy buenos barcos y otros con canoas bastante derruidas. Y esto no por hacer una crítica de característica de clase, sino decir, es una realidad. Es decir, hay gente que tiene preocupaciones acentuadas en lo emocional, a las que se le suman preocupaciones económicas, laborales, alimenticias, de salud, y que son reales. Con lo cual este tiempo también nos invita a una reflexión sobre la solidaridad, y una reflexión más importante sobre los estilos de vida que nosotros llevamos, que tienen que ver con el consumo, con las aspiraciones, con los deseos. Yo creo que si hay algo positivo de este tiempo también, es que en algún punto nos lleva a repensar lo esencial, qué es lo que vale la pena vivir, qué es aquello que no nos será arrebatado, cuál es el punto central que merece nuestra atención y en el cual nos apoyamos. En esta placa vamos a demorarnos un poquito más, vamos ya a adentrarnos un poco al concepto de espiritualidad. Yo en mi libro, de la velocidad a la serenidad, lo que trato de trabajar son estos dos conceptos claves y neurálgicos. La velocidad como un concepto epocal que nos atraviesa. Sobre la velocidad va cargada la ansiedad, sobre la velocidad va cargada la angustia, sobre la velocidad va cargada la incertidumbre, sobre la velocidad va cargada la superficialidad. Es decir, vivimos a un ritmo de logros o de búsquedas que necesariamente nos hace superficiales, porque para profundizar necesitamos tomar otras opciones, como iremos viendo en esta placa. Yo en el libro, entre otras ideas o conceptos, trabajo el de espiritualidad diciendo que es el reconocimiento y la aceptación del ejercicio de la interioridad manifestado en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Primero, reconocer nuestra condición humana.
aceptarnos. Somos luz y somos sombra. Tenemos virtud y tenemos límites. Tenemos capacidades y también tenemos egoísmos, mezquindades, pequeñeces. Reconocer esto nos tiene que llevar a aceptarlo como condición necesaria para madurar y para crecer. Ustedes saben que uno de los mecanismos de defensa más fuertes que existe es el de la negación, ¿no? Entonces, reconocer y aceptar son los dos primeros pasos. Es decir, tenemos un universo interior que nos conecta con la vida, con las personas, con el sentido, de una manera única. Pero ese universo interior es lucha. Las tradiciones espirituales hablan mucho de la lucha interior, ¿no? Hasta usan la simbología en caracteres de Jung de la lucha de los demonios, cuando nos picotean y nos conducen a alteraciones que nos ponen nerviosos o de cuestiones que no queremos aceptar de nosotros mismos. Hay una gran pacificación en el corazón humano cuando reconoce que nosotros también podemos ser y somos egoístas, que podemos ser y somos competitivos, que somos interesados, que tenemos ambigüedades, que nos cuesta ser veraces. Y aceptarlo con humildad es el primer paso de una transformación. Entonces hablo de ejercicio de la interioridad, porque es una opción que requiere tiempo, como lo vamos a ver ahora en un momento, y requiere trabajo. Cualquiera que quiere estudiar una carrera universitaria tiene que asumir que necesita horas silla, por decirlo de manera simple. Cualquiera que quiere practicar un deporte en el cual destacarse o generar algún desarrollo, o profesional o amateur, tiene que entrenar. Y no solo entrenar, sino también tiene que renunciar a muchas cosas por ese bien preciado que busca. Muchas veces tratamos la espiritualidad como una cuestión secundaria, con algún anexo que me ayude en algún momento, como un casillerito dentro de mi vida, algo que hago esporádicamente. La espiritualidad no está ajena al llame ya. Hay muchas ofertas que tienen que ver con esto. Buscamos una respuesta inmediata y la verdad que requiere de un ejercicio, de un trabajo. Esto en espiritualidad se llama ascesis. Ascesis es el entrenamiento, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación para crecer en la vida interior. Lejos de poner el acento en un sacrificio que niegue el humano, que cuanto más se sufre mejor, que si no costó no vale. No, ascesis es un ejercicio interior de buscar lo vital, de buscar esa profundidad en nosotros mismos que nos conecte con la vida. Y por último, en esta definición hablo de manifestado en la vida cotidiana. Es decir, justamente esto es lo que encarna la espiritualidad. Y la vida cotidiana es la vida cotidiana. Tienen hijos, hay que darles de comer, hay que bañarlos, hay humores que trabajan en esa cotidianeidad. La convivencia a veces es mejor y es peor. Tengo un trabajo, tengo dificultades en ese trabajo, tengo incertidumbre con ese trabajo. Estoy en una escuela con un universo infinito de emocionalidades, con docentes, con alumnos, con padres, con empleados de cualquier orden, y allí surgen acuerdos y desacuerdos, desavenencias y bondades. Esa es la cotidianeidad. A veces pensamos que la espiritualidad tiene que ver con un más allá etéreo de cuestiones de una paz bucólica frente a un lago. La verdad que eso está muy lindo y viene muy bien que existan esos momentos y uno los busca y les hace bien, pero la espiritualidad profunda se vive en lo cotidiano, se vive en el colectivo, se vive caminando en la calle, se vive en la convivencia diaria, se vive en el ajuste de las diferencias, se vive en el desafío de uno mismo. Y es así como tenemos que encarar este tiempo, poder decir, nos toca esta realidad, ¿no? Como me anclo en mí mismo sin negar lo que está sucediendo, sin idealizarlo, sin cargarlo de falsas utopías. Por eso digo que en espiritualidad hace falta tiempo, espacio, silencio, soledad y comunidad. ¿Qué quiero decir con estos términos de manera rápida? No podemos lograr una vida interior seria si no le dedicamos tiempo fuerte. Si no dedico diariamente
un tiempo para meditar, un tiempo para rezar, un tiempo para leer la palabra, un tiempo para realizar una devoción que me represente. El tiempo, en nuestra condición de seres humanos, que vivimos en el tiempo y en el espacio, marca la calidad de nuestras opciones. Le voy a dedicar tiempo a aquello que considero valioso. Le voy a dedicar tiempo a aquello que considero que tiene un significado y un sentido para mi vida. Es decir, el capitalismo economicista de consumo exacerbado está plagado de dichos populares, ¿no? Es decir, por tanta plata, ¿y quién hay que matar? ¿No? Lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? Por esa plata, ¿a quién hay que matar? Es decir, la vida está en segundo lugar a una cuestión económica, ¿no? O todo se mide en función del peso de los precios. La espiritualidad lo mide con el peso del valor de lo humano. Entonces, lo primero es dedicar tiempo. Lo segundo es tener un espacio adecuado. A veces será en condiciones óptimas, de silencio, de quietud, de retiro, de buscar... Bueno, está bien, a veces tendrá un espacio más incómodo. Pero con lo de espacio no me estoy refiriendo solamente al contexto físico, sino a la condición ambiental que acompaña esos momentos fuertes de vida interior. El silencio es otra característica importante. No sabemos hacer silencio, nos sentimos incómodos con el silencio. Hemos sobrevalorado la palabra, a tal extremo de que hoy para decir algunas cosas necesitamos muchas palabras porque le hemos quitado valor a la palabra en sí misma. Por ejemplo, yo suelo decir, vieron que en muchos talleres, encuentros, se habla mucho de escucha activa. Y yo suelo decir que adjetivamos la escucha porque perdió valor. Si no es activa, no se escucha. Le agregamos un adjetivo porque la palabra escucha la hemos vaciado de su contenido. Escuchar no es solo oír, escuchar es predisponernos e incorporar al otro en mi universo y escucharlo con el cuerpo, con el alma, con los ojos. Adjetivarla, lejos de cargarle concepto, le está quitando fuerza. Porque deberíamos decir te escucho, y al decir te escucho estaría todo dicho. A esto me refiero con la incapacidad de hacer silencio. Los ruidos interiores nos agobian, y esto está unido a la dinámica de taparlos. En este tiempo de reclusión, de aislamiento, de encierro, como quieran llamarlo, también se han recrudecido muchas adicciones, porque la naturaleza humana sigue siendo lo que es, y las opciones que se han hecho en la vida se acentúan y se radicalizan en tiempos de crisis. Han aumentado algunos consumos de alcohol, de drogas, otros desaliños normales, como el desarreglo en la alimentación, el desarreglo en el sueño, porque es ensordecedor las emociones y los ruidos interiores cuando no sabemos hacer silencio. Y el silencio es una decisión que exige coraje para atravesarlo, porque ciertamente hay que atravesar el ruido. Y hablo de soledad y comunidad porque ese tiempo y espacio y ese silencio lo tenemos que ir haciendo en esta dimensión de soledad y también en la dimensión comunitaria, es decir, cuánto tiempo dedicamos con nuestra familia para un momento de reflexión. Llámenle oración, llámenle lectura de la palabra, llámenle leer un cuento y compartirlo, llámenle realizar una devoción, llamen ver una película que nos debata un tema, que nos instale un tema para debatirlo y para ahondar, llámense tener una conversación profunda. Ciertamente no somos islas, entonces nuestra soledad nutre la relación comunitaria y nuestra relación comunitaria vital en nuestra comunidad primaria inmediata nutre nuestra soledad. Yo hablo que este itinerario es una decisión. No puede haber una vida profunda, una vida interior seria, si no nos decidimos en algún momento a realizarla. Hoy en el texto del primer libro de los Reyes se nos habla del profeta Elías frente al rey Ahab, donde hace un desafío a los profetas de Baal, a los ídolos, ¿no?
pero me quiero quedar con una idea que me llamó la atención y me la robé para la charla de hoy, en donde Elías les dice, bueno, no pueden estar rengueando de las dos piernas, decídanse, o Baal o Yahvé, porque la verdad es que se crece cuando uno pone toda la carne al asador. Entonces no podés seguir queriendo estar bien con Dios y con el diablo. Entonces no se puede querer llevar una vida interior profunda y a la vez sostener los mismos parámetros de la vida cotidiana que nos impulsan al consumo, a la competencia, al estatus, al pisotear al otro. Es decir, hay decisiones de espiritualidad que tienen una profundidad tal que a veces nos ponen un poco por fuera del camino de lo cotidiano. Yo en el libro de la velocidad a la serenidad propongo un itinerario de 5 experiencias vitales para ir de esta realidad de velocidad a la de serenidad, que son estos 5 pasos que aquí pongo: detenerse, adentrarse, encuentro, aceptarse y comunicación. Brevemente, ¿a qué me refiero? Y que en este tiempo se nos presentan como esenciales. Esta decisión sobre una vida de espiritualidad profunda, nos tiene que llevar a tomar la decisión de detenernos, parar la pelota en lenguaje futbolero, ¿sí? Es decir, ganar en perspectiva, poder preguntarnos con seriedad, ¿atrás de qué voy? ¿Qué cosas estoy buscando? ¿Hacia dónde me lleva mi carrera? Yo creo que si hay algo de positivo en este aislamiento es que la detención se nos impuso. Es una detención y un parate que se impuso, con las consecuencias que esto tiene, ¿no? Que no serán fáciles. Pero ahí es donde uno ha de aprovechar, ahondar interiormente en esas posibilidades. Ahora, es mucho más difícil la detención interior. Nuestra ansiedad, yo siempre digo el cobayo en la rueda que sigue corriendo, no sabe a dónde ni cuál es su final, pero no para de correr. Entonces, detenerse es poder ganar en perspectiva y empezar a hacerse las preguntas esenciales. Luego adentrarse, es decir, animarse a hacer un camino interior. Estas preguntas empiecen a tener otra hondura. Que estas preguntas no solo tengan que ver con el afuera, sino con mi propia realidad. ¿Cuáles son los desafíos que yo tengo que vencer? ¿Cuál es la vida que quiero llevar adelante? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales me quiero asentar? Si tengo fe, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi relación con Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿En dónde lo busco? ¿Cómo me relaciono? Estas preguntas, si son hechas con seriedad, exigen respuestas. Y en espiritualidad se responde con la vida, no con teoría. La espiritualidad se responde con una actitud vital. Cuando yo me detengo seriamente y me adentro seriamente, sucede lo que yo llamo un encuentro. Y fíjense que no pongo encontrarse, pongo encuentro. Porque emerge de nuestra realidad una condición, emerge una verdad de mí mismo, que la tenía tapada, o que la ignoraba, o que no la veía. Cuando esa emergencia de mi persona es una bondad, tengo capacidad de liderazgo, soy simpático, soy un buen organizador, soy muy bueno ejecutando, ¿no? Soy una persona que tiene muy buena capacidad de razonamiento, ¿no? Soy muy afectivo, tengo mucha capacidad de escucha. Bueno, cuando ese encuentro con una bondad o con una virtud de uno se da, la verdad, nos sentimos cómodos, contentos y no hay problema. Ahora, cuando aparece la propia sombra, cuando aparecen nuestros lados oscuros, cuando yo encuentro que también soy competitivo, que también soy egoísta, que también soy celoso, que no siempre soy tan llano como creo que lo soy, se impone el próximo paso, que es el de aceptarse. Desde la fe cristiana, aceptarse tiene una ventaja y una facilidad, porque no está asentado sobre un acto voluntarista de superación propia, sino que hay alguien más grande que yo sobre el cual deposito mis sombras y mis límites. Es decir, hay un Dios, Abba, denominado por Jesús, esta palabra hebrea que significa, por decirlo, traducirlo en su expresión más íntima, es como papito, papaíto, ¿no? Es una cercanía en la relación que nos mostró Jesús.
en donde yo puedo depositar la carga de lo que me pesa, porque, como dice el Evangelio, Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Entonces mis sombras, mis límites, humildemente las pongo en Él y hacen que mi agobio y mi angustia, esa carga de la que hablamos antes, esté depositada en unas manos más grandes y que con eso puede hacer maravillas. Entonces, aceptarse en cristiano no solo es reconocer lo propio, sino tener la capacidad de humildemente ponerlo en manos de Dios. Cuando estos pasos los podemos dar con cierta tranquilidad, viene el último que llamo comunicación. Recién aquí existe una comunicación real entre las personas. Una comunicación que no es fáctica, una comunicación que es mirarse a los ojos, una comunicación que es realmente encuentro con el otro, una comunicación de corazón a corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que se detiene, se adentra, se va conociendo y se acepta, cambia su calidad vital para relacionarse con otro. Entonces, estas 5 experiencias vitales que yo propongo, en las que no digo nada nuevo, quizás lo propio es el orden que les doy, pero digamos, esto ya está dicho hace siglos y mucho mejor de que lo digo yo, y está en el Evangelio, en la Biblia de manera espectacular. Estas 5 experiencias vitales son este ejercicio del que hablábamos. Nadie va a ir de una velocidad a una serenidad, que en el fondo es a una metanoia, a una conversión, a una transformación profunda, de un día para el otro, ni de manera lineal. Esto tiene que quedar claro. Hoy hay mucho coacheo, mucha oferta espiritualoide, mucha cuestión de haga esto para obtener aquello, ¿no? O inmediatamente cambie y transforme su vida. Y la verdad que si queremos ser serios, no. Esto no es espiralado, esto no es lineal, es espiralado, ¿no? Muchas veces vamos a tener que volver a detenernos, muchas veces vamos a tener que volver a encontrarnos, muchas veces vamos a tener que seguir aceptándonos. La serenidad, y vamos pasando a la otra placa en términos budistas, es la condición de la mente sin preocupaciones. El budismo dice que la serenidad es la condición de la mente sin preocupaciones. Simplemente una aclaración, no dice sin problemas, sin preocupaciones, porque el problema es una realidad que yo no manejo, la pandemia, el encierro, la transformación de mi trabajo. Ahora, la preocupación sí es mía. O me ocupo o me preocupo. Entonces, sobre la preocupación sí puedo hacer algo. Entonces, está estudiadísimo que la ansiedad, que la angustia, que los miedos tienen un porcentaje altísimo de fantasía. Sufrimos más por lo que imaginamos que pueda suceder que por lo que realmente pasa o podría pasar. 2 palabras, que ya se nos va yendo el tiempo, sobre este concepto de velocidad e inmediatez. Hoy vivimos en una realidad donde todo tiene que ser rápido ya y obtenido de manera inmediata. En la velocidad hay una desvalorización de los procesos. Hoy lo vemos en la escuela y lo vemos con muchas familias y lo vemos en nuestras propias preocupaciones. Los procesos exigen madurar, exigen disciplina, exigen perseverancia y lamentablemente estamos educando generaciones de jóvenes y de niños que no saben esperar. Estamos viendo hasta en los jardines de infantes chicos hiperkinéticos. Estamos viendo en salas de 5 y de 4 niveles de agresión que son preocupantes. Estamos viendo incapacidad lectora de concentración y de razonamiento profundo. Es decir, estamos en una cuestión de negación de los procesos. Cualquier pequeño obstáculo que nos exija realizar un itinerario o es abandonado o se busca una solución alternativa. Al no haber crecimiento, caemos en la superficialidad. Esto es así. No se puede sobrevolar todo o caminar sobre la superficie de todo. Hay que tomar en algo una decisión para profundizar. Muchas de las crisis de angustia emocionales que se viven en estos tiempos tienen que ver con la superficialidad con que encaramos la vida. El concepto de pensamiento acelerado tiene que ver con esto. Nuestro cerebro, dicen los neurólogos, nuestra manera de interpretar el mundo, también se modifica con la tecnología, con la virtualidad,
con la velocidad que está instalada. Entonces abundan los trastornos emocionales, ¿no? El trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, las paralizaciones, el no sé qué hacer. Hay baja tolerancia al estrés. Ustedes saben que el estrés tiene su aspecto positivo, que es lo que nos impulsa a veces para sobrellevar alguna situación o nos alerta. Lo que dicen los neurólogos de una manera muy gráfica, bueno, hay un trastorno de estrés que como que la máquina quedó enchufada. Pasó el riesgo, pero sigo acelerado. Pasó el problema, pero sigo preocupado. Superé la situación, pero sigo enchufado a la propia dinámica. Déficit de memoria, el tan simple y sencillo, ¿dónde dejé los lentes? ¿Dónde dejé la lapicera? ¿Qué le tenía que decir? No me acuerdo lo otro, ¿cómo se me pasó? Porque la sobrecarga y la exigencia nos limita. Una cosa en la que me quiero detener un minuto porque me parece altamente preocupante en este tiempo es la infantilización de las emociones. Y que esto es consecuencia directa de no percibirlas y de no poder ahondarlas. Mi experiencia escolar me dice que con muchas familias la gran dificultad que hay es que ellos no asumen ni su responsabilidad ni las consecuencias de su educación. Y transfieren al educador, y transfieren al docente, transfieren a los directivos sus propios límites emocionales. A veces hasta con preguntas con un nivel de explicitación que uno se queda pasmado. ¿Y qué quiere que haga yo con mi hijo? ¿Cómo me va a preguntar qué quiere que haga yo con su hijo? ¿Usted qué quiere hacer con su hijo? ¿Qué quiere hacer con su educación? Es decir, hay una infantilización que permanentemente deposita en el otro y en el afuera las responsabilidades. Y esto está trayendo muchas consecuencias vinculares. Y por último, bueno, mientras pasamos a la otra placa, la fatiga, ¿no? Es decir, estamos en estos meses de cuarentena en un cansancio y un agotamiento que tiene que ver con este ritmo inusitado en el que hemos tenido que desarrollarnos y en el cual nos hemos encontrado. La pregunta es, ¿nos tenemos que convertir en monjes para tener una espiritualidad profunda? Y yo les digo que sí. Y ciertamente en esto que les digo que sí hay una trampa. No tenemos que irnos a un monasterio. No tenemos que organizar nuestra vida diaria con maitines, laudes, rosarios, horarios y demás. No, no somos monjes en términos de consagrados o de opción vocacional. Ahora, la palabra monje viene de unidad, viene de uno. El monje es aquel que trabaja y profundiza por lograr su propia unidad. En ese sentido, sí estamos llamados a ser monjes, a ser uno, a poder pensar, sentir y decir lo mismo. Y esta es una lucha espiritual muy profunda. Para convertirnos en monjes desde nuestra realidad vital, familia, trabajo, opciones, tenemos que tener conciencia esta típica división tripartita antropológica de la espiritualidad entre cuerpo, mente y alma, ¿no? Hay muchas otras, pero en donde percibamos nuestro cuerpo como caja de resonancia. No estamos acostumbrados a leer las señales que nos da nuestro cuerpo. O cuando las leemos ya porque llegó el infarto, porque llegó el cansancio, porque llegó la contractura, porque la acidez no se soporta más. O porque me dieron palpitaciones y me asusté. Pero el cuerpo tiene una sutileza de transmitirnos información de nuestras incomodidades mucho más grande de la que imaginamos. Solo falta escucharlo y empezar a prestarle atención. Nuestra mente se encuentra en esta actividad constante entre lo que piensa y lo que siente. No la podemos desconectar. Pareciera que camina sola, parece que funciona sola. Por eso insisto que en una vida interior profunda necesitamos dedicar tiempo y ejercitarnos. La meditación, la oración, la contemplación. Hasta hoy los neurólogos científicamente afirman lo que los creyentes decían hace 2000 años. Te unifica, te concentra, te une a vos mismo, te da un nivel de quietud. Insisto en este concepto que hacía al principio, una meditación budista, una meditación de ciertas tradiciones del hinduismo, me pueden conectar con mi interior, con mis emociones, y me pueden dar herramientas de trabajo para
bajar la ansiedad, para concentrarme, pero eso no es oración. La oración cristiana logra eso mismo y a la vez lo deposita en alguien que es más grande que nosotros. Y por último, el alma a la cual me estoy refiriendo con esta oración, que es el registro profundo. La espiritualidad supone nuestra psicología, pero la supera. Es el basamento sobre el cual está apoyado toda nuestra arquitectura humana. La psicología es una enorme herramienta de conocimiento de la persona, pero la espiritualidad va a su esencia más honda, en donde trabaja más con el misterio y con la pregunta que con la respuesta acabada. La espiritualidad nos pone frente justamente a esto que decía recién, frente al misterio. Y misterio en teología no es aquello oscuro que no puedo comprender. El misterio tiene que ver con el exceso de luz. Es decir, no lo puedo comprender en su hondura porque me excede, no porque esté oculto. ¿Sí? Jesús no era esotérico, era exotérico. Jesús no ocultaba nada, Jesús no tenía secreto, Jesús manifestaba todo. Lo que pasa es que es un misterio que nos supera tanto en nuestra condición humana que ese exceso de luz nos impide comprenderlo en su totalidad. Así que los invito a que nos animemos a ser monjes. Vemos la otra placa y ya vamos terminando. El siguiente paso, había puesto esta exégesis del Evangelio. A ver, aquí estoy viendo cómo... lo voy a desarrollar rápido, pero quería poner un texto del Evangelio porque el cómo desarrollar nuestra espiritualidad desde una fe particular, en el fondo es la radicalidad de la fe. Radicalidad que será una conquista de toda la vida, sin ningún lugar a dudas. Es lo que les decía hoy del profeta Elías, ¿no? No podemos estar rengueando de las dos piernas. Tomar decisiones para ahondar en ellas. Yo elegí este texto de Mateo, donde lo vemos a Jesús alabando al Padre. Lo leo rápidamente. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Algunas reflexiones. Si ustedes ven en el subrayado hay 5 veces la palabra Padre. Jesús mismo en su actitud nos remite a alguien más grande que nosotros, en una relación de confianza. Justamente al principio decíamos, la espiritualidad no tiene que ver con una alienación o con una evasión. La espiritualidad tiene que ver con lo cotidiano, y cuando lo cotidiano es adverso es donde se juega la confianza. Confiar en un mar calmo no tiene mucho de virtuoso. La confianza se juega en el mar embravecido, justamente cuando mis seguridades están puestas a prueba. Este Padre al que refiere Jesús, este Padre del cielo y de la tierra, es decir, de todo, este Abba, es el depositario real de nuestra confianza. Como va a decir San Pablo por allí, ¿no? Yo sé en quién tengo puesta mi confianza. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿no? En este tiempo y en nuestra vida cotidiana, ¿en qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza? Porque en los momentos de crisis, en los momentos de duda, en los momentos de incertidumbre, se vuelve a lo esencial, y cuando lo esencial no es sólido, viene nuestra desestabilización. Jesús nos invita a reconocer al Padre, a este Abba cercano y que tiene que ver con mi vida. Y a la vez hace esta comparación entre sabios, prudentes y pequeños. Él está hablando al contexto de su época, a los fariseos, a los doctores de la ley, aquellos que creían que por ser conocedores de la Torá o por tener algún puesto de privilegio eran
privilegiado frente a Dios, o aquellos que creían porque saber tenía que ver con actitudes vitales o con características de las elecciones de la vida. Y lo va a contraponer a los pequeños, que en el fondo, ¿cuándo somos pequeños? ¿Cuándo podemos confiar? En este tiempo se nos hace necesario llevar la incertidumbre realmente confiando, sabiendo que Dios conduce, que sabe hacia dónde, que sabe para qué, que sabe cómo. Animarnos a vivir el día a día, es decir, ser pequeños. La espiritualidad profunda nos lleva realmente a romper con la soberbia, con la omnipotencia, con la necesidad de imponernos a los otros. Esto es fundamental. Y Jesús va a decir, vengan a mí, afligidos, agobiados, los que cargan el yugo, los que están cargados. Vengan a mí. Es decir, es una relación de personalización y de vínculo profundo en donde se encuentra el alivio. Esto es desde la fe. Nosotros podemos tener montones de técnicas y cuestiones que nos ayuden con la ansiedad, que nos ayuden con la concentración, que nos ayuden con la respiración, y está muy bien que así sea, son herramientas de trabajo. Ahora, la oración nos pone en una dimensión de encuentro donde la confianza es la que vertebra ese vínculo. Y Jesús nos va a decir, mi yugo es liviano, mi yugo es ligero, porque mi carga no son leyes, normas, exigencias. Mi carga tiene que ver con que encuentres el sentido profundo de las cosas y realmente crezcas en libertad y establezcas esta relación de amor que Él nos ofrece. Mientras pasamos a la otra placa, son estas tres palabras claves: confianza, pequeñez y obediencia. Confianza, porque hay alguien más grande que yo. Pequeñez, porque reconozco mi interioridad. Y obediencia, porque escucho. La palabra obediencia viene de obaudire, es decir, escuchar. Obediencia no es someterse, obediencia no significa perder la propia voluntad. Obediencia significa escuchar. Por último, agradeciéndoles este espacio, les comento una frase y una imagen. Sogyal Rinpoche es un monje budista y dice: en este tiempo de violencia y desintegración, la visión espiritual no es un lujo elitista, sino algo esencial para nuestra supervivencia. Nunca ha sido más difícil ni más urgente seguir el camino de la sabiduría. Es decir, la espiritualidad no es un privilegio, y en estos tiempos, como en toda la historia de la humanidad, es lo esencial, es el desde dónde queremos abordar la vida para la transformación de lo cotidiano. Y la transformación de lo cotidiano tiene que ver con nuestra propia transformación, con nuestro propio cambio, con nuestro propio crecimiento. Es decir, animarnos a ser personas de otra calidad humana para transformar el mundo. No, la soberbia nos va a decir que tenemos que cambiar al mundo, la humildad nos va a decir que tenemos que cambiarnos a nosotros, y cambiándonos a nosotros vamos a ir transformando nuestro entorno. Y por último, esta imagen de agradecimiento y de paz para cada uno de ustedes, en donde busqué una mujer anciana con el signo de las manos juntas. Las manos juntas como oración y las manos juntas como signo de paz y de fraternidad. La ancianidad como sabiduría, es decir, todos albergamos un anciano en potencia o ya transitándolo, pero la ancianidad tiene que ver con el sabio, con aquel que fue descubriendo las razones profundas de la existencia. Y una mujer, porque les confieso que considero que las mujeres nos enseñan de espiritualidad por la enorme capacidad interior que pareciera que viene junto con su naturaleza. De hecho, en hebreo la palabra espíritu se dice ruaj, y la mayoría de las veces es utilizada en femenino, ¿no? Uno debería decir la espíritu y no el espíritu. La mayoría de las veces es utilizada en femenino, es decir, hay algo en la condición de la mujer, quizás por su capacidad generadora de vida, ¿no? Y de capacidad de interioridad en un embarazo y de capacidad de superar el dolor para generar vida, que nos enseñan la dimensión de lo que significa una vida interior y una vida de espiritualidad, por supuesto, con todas las excepciones del caso, y también lo desarrollamos los hombres, como diría Jung, cuando desarrollamos nuestra ánima, es decir, la espiritualidad
por más que nos cueste a los varones aceptarlo, se desarrolla en profundidad en la medida que nos conectemos con nuestro lado femenino. Y esto no significa que no va a ser una espiritualidad varonil, por decirlo en estos términos, no me refiero a eso, ¿no? Sino decir la delicadeza, el encuentro, la escucha, la empatía, estas cualidades que nos tienen que conectar con nuestro aspecto femenino. Muchas gracias, espero que haya sido claro, que no los haya dormido en esta hora que he conversado y quedo a disposición de lo que considero. Muchas gracias, José Luis, la verdad que ha sido muy rico escucharte. Y tenemos preguntas. Pero antes de las preguntas, te cuento que tenemos un auditorio que nos acompaña a través de YouTube y también a través de Webex, de las escuelas de nuestra arquidiócesis de Córdoba. Tenemos colegios de Buenos Aires, de Necochea, de Neuquén están presentes también, colegios de gestión estatal de la provincia de Córdoba. Así que tenemos un público muy variado, de distintas regiones. Así que bueno, agradecemos a todos que estén conectados y que nos estén acompañando en este conversatorio. Algunas de las preguntas que están llegando es ¿cómo nos preparamos para la nueva normalidad? ¿Cómo salimos de esto? Si tuviera la respuesta cerrada y exacta, sería un gran batacazo, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo nos preparamos para la nueva normalidad? Por allí he escuchado y he dicho, ¿cuál es la nueva normalidad a la que queremos volver? En educación, por ejemplo, muchas preguntas de con qué jóvenes y niños nos vamos a encontrar, con qué realidades familiares nos vamos a encontrar. Yo creo que hay mucho de decisión que va en simultáneo con la realidad que vamos conociendo. Yo creo que este tiempo nos ha entrenado de alguna manera en esta dimensión de levantarnos y ver qué pasa hoy, o qué decisión hay, o qué cambio va a haber. Yo creo que hablando desde la espiritualidad, sería un deseo poder volver transformados, es decir, siendo otros o siendo nosotros mismos pero más profundos. Yo creo que si cambiamos la mirada de las cuestiones esenciales, de los objetivos que perseguimos, de la mirada sobre alumnos, de la mirada sobre padres, si cambiamos los fines por lo que muchas veces vamos trabajando, o los cambiamos o los profundizamos o les damos una vuelta de tuerca, como se dice comúnmente, yo creo que puede haber grandes procesos transformadores. Insisto que el gran desafío de este tiempo es transitar la incertidumbre. Estamos queriendo encontrar respuestas a muchas cosas y hoy no las tenemos. No sabemos. No tenemos esa seguridad con la que nos manejamos cotidianamente. Entonces es una invitación a la seguridad y a la confianza. A ver, esto puede sonar abstracto, puede sonar a decir, sí, está muy lindo, pero vos todos los días tenés que estar con la compu, tenés que estar hablando con el padre, tenés que estar pensando en el chico, tenés que estar armando la clase. No estoy hablando de abstracciones. Estoy hablando de que tenemos que poner toda nuestra mayor capacidad y energía en el presente y en lo cotidiano para poder ir descubriendo cuáles son los pasos que tenemos que dar mañana. Yo no sé si voy a entrar a una escuela, estoy hablando de la experiencia de Buenos Aires, con todas las aulas llenas. Yo no sé si voy a entrar con los chicos de sexto grado y sexto año cuando estén terminando. Yo no sé si van a pasar a los 3 meses del año que viene, a la terminalidad. Yo no sé si van a poner ciclos de lunes, miércoles, viernes, martes y jueves de manera cíclica. No sé, me plantea 3 escenarios totalmente distintos. Ciertamente uno es previsor, piensa cosas, pero me parece que lo central es cómo yo voy a retornar. A los equipos directivos con los que yo trabajo les vengo diciendo hace tiempo, no desgasten energía, no multipliquen tareas, concentrémonos en lo esencial, porque vamos a necesitar mucho equilibrio interior
mucho equilibrio psíquico, mucha disposición de intervención, porque en mucho no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Yo creo que, y no por ser catastrófico, porque podemos encontrarnos hasta con cosas muy lindas que nos transformen, muchas alternativas y posibilidades. Simplemente digo que confiar significa ir viviendo el presente con la mayor hondura posible y el futuro se va a ir abriendo solo. Una última cosita con esta palabra. Los profetas bíblicos, a veces uno interpreta que el profeta era aquel que adivinaba el futuro, advertía lo que iba a pasar. El profeta bíblico era alguien que vivía profundamente enraizado en Dios y profundamente enraizado en la realidad del presente. Por eso podía advertir hacia dónde íbamos. Por eso podía llegar a decir, si seguimos haciendo esto, va a pasar esto. Si no cambiamos la mirada hacia Dios, va a pasar esto. Me parece que por acá puede haber una respuesta interesante. ¿Cómo volvemos mañana metiéndonos mucho, mucho, mucho en el presente? ¿Qué le está pasando a nuestros chicos? ¿Qué le está pasando a las familias? ¿Qué proyectos educativos están pensando? ¿Cómo es la situación económica que estamos atravesando en las escuelas? ¿Qué actitudes pedagógicas son las que vamos necesitando hoy transformar y cuáles consideramos mañana? Es decir, meternos mucho en la cotidianeidad nos va a abrir las puertas y nos va a dar las herramientas para mañana. Es una opinión, por supuesto. Bien, otra pregunta que nos llega. ¿Cómo animar a los alumnos que dicen que están tristes y sin ganas de hacer nada? ¿Cómo motivarlos a transitar este tiempo, no? Entiendo por dónde va la pregunta, quizás haga una pequeña reflexión paralela. No soy muy amigo de las preguntas que empiezan con cómo, ¿no? Las recetas no existen y en la dimensión humana, lo cual lo hace fascinante, no hay respuestas acabadas. No hay recetas y cualquiera que haya estudiado ciencias sociales, ciencias humanas, se da cuenta que, bueno, son hipótesis de trabajo y miradas sobre la persona y aspectos por los que vamos ingresando y abordando la realidad, pero no hay respuestas que puedan definir un cómo. Por otro lado, los niños angustiados, tristes, sin horizonte, quizás la pandemia los revela con otra cara, pero esto es lo que venimos teniendo hace mucho tiempo. Adolescentes que por ahí no saben qué quieren ni a dónde apuntan. Es un problema de más larga data, ¿no? Yo creo que la pandemia, esta situación de aislarnos, nos ha colocado en una situación de revelación de muchas cosas que existían, no es que ha traído algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que vuelvo a decirles es esta idea, ¿no? Estar muy atento a los procesos que van realizando nuestros niños y nuestros jóvenes. Si esa angustia es producto de la soledad, es producto de la falta de compañía, es producto de no encontrarse con los amigos. Yo sí creo que la escuela, al retorno de lo cotidiano, no va a tener que poner tanta energía, es opinión, no va a tener que poner tanta energía en contenidos a dar en clase o a la maratón de recuperar contenidos. Yo creo que eso tiene que ir acompañado de una dimensión de contención y acompañamiento de los chicos, que la escuela vuelva a ser el espacio de la socialización, del encuentro, del abrazo, de, si se puede abrazar, de la compañía, de la escucha, de transitar la angustia, y en esa realidad dar clase. Pero yo creo que sería un gran error salir con toda la energía, restituir los conocimientos o a dar clase de una manera para ganar tiempo de lo perdido. Yo creo que hay mucho por ganar que tiene que ver con capitalizar lo transitado y realmente apuntar a que la escuela forme personas para la vida y que el aprendizaje siempre se resuelve. De hecho, esta etapa nos mostró que virtualmente lo podemos hacer. En relación a este tema, nos está llegando una pregunta que es justamente ¿qué recomendás como temas en el regreso a las aulas con los jóvenes? Hay muchos temas, ¿no? A ver, hay preguntas que me parece que van a ser obligadas y que tienen que ver con esta realidad
cómo viviste este tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué desafíos tuviste? ¿Qué miedos transitaste? ¿Qué situaciones tuviste que ir eh, superando? Me parece que esas son como preguntas obligadas. Después me parece que hay preguntas más profundas que son necesarias, ¿no? ¿Qué enseñanza te dejó este tiempo? Es decir, ¿qué querés hacer de tu vida, ¿no? Una pregunta que a veces los jóvenes no se la hacen de manera profunda. Piensan en una carrera y la piensan asociada a veces a un rédito económico. No todos, por supuesto, estoy estereotipando, ¿no? Pero digo, la pregunta existencial a veces no nos las hacemos los adultos tampoco. Entonces me parece que poder generar espacios, talleres, encuentros donde circule la palabra, donde puedan expresarse, donde puedan decir qué han sentido, qué desafíos han buscado o qué no han buscado, qué angustias han atravesado, qué problemáticas los invadieron. Me parece que el hecho de poderles darle espacio y lugar para que se expresen ya es muy beneficioso. Sobre esa expresión, mucho para trabajar después. ¿Qué enseñanza te dejó este tiempo? ¿Cuáles son los valores que considerás esenciales para la vida? ¿Qué es lo que te sostuvo? ¿O qué es lo que te alegró? ¿O qué es lo que te dio sentido? ¿Qué cosas te dolieron más? Las grandes preguntas clásicas de la existencia me parece que son las que se van a volver a imponer en este tiempo. Gracias a Dios que nos volvamos a preguntar eso. Bien, otra pregunta que nos llega, ¿cómo nos afecta a todos el dato de la muerte todos los días en la televisión? Nos impacta. Nos impacta, yo creo que esto está relacionado con una realidad tabú en nuestra sociedad, así como durante mucho tiempo la sexualidad fue un tabú del cual no se hablaba. Hace muchísimo tiempo la muerte no se habla, no la tenemos incorporada a nuestra realidad existencial, es decir, no nos reconocemos vitalmente finitos. Es decir, todos sabemos que nos vamos a morir, pero la pregunta es, ¿todos sabemos que nos vamos a morir? Es decir, ¿somos conscientes de que venimos con fecha de vencimiento, por decirlo así? Entonces yo creo que la muerte la hemos edulcorado, la hemos barnizado, y hay un proceso de angustia y dolor, de confrontación con esa realidad que se lo evitamos a los chicos o se lo evitamos a los jóvenes, y por otro lado vivimos en un entorno de muerte cotidiana, estamos llenos de muertos vivos, a través de las adicciones, a través de la desesperanza, a través de la angustia, a través de las pocas iniciativas o capacidades para seguir adelante, a partir de la falta de esperanza, es decir, hay muchos signos de muerte rondando, así como hay muchos signos de vida, ¿no? Entonces yo creo que la muerte impacta de manera doble. Impacta porque la muerte de la pérdida de un ser querido o las balas que pican cerca, como dice un amigo, a uno lo llevan a reflexionar sobre su propia condición, pero por otro lado nos impactan doblemente porque no tenemos incorporada la muerte como una realidad de nuestra propia existencia. Entonces, para aquellos que no tienen una espiritualidad profunda o que no tienen una fe donde entiendan la muerte como una transformación, como un paso, como una experiencia vital necesaria, hermosa, linda, un regalo, pero que la vida es eterna con otra plenitud, y si con la muerte se acaba todo, realmente es angustiante, y mucho más angustiante en estas condiciones, ¿no? Donde el aislamiento impide tener las celebraciones y rituales tan necesarios para el corazón humano. Exacto. Creo que va a ser un tiempo, cuando se retorne también a las escuelas, de encontrarnos con las familias, porque creo que los adolescentes, sobre todo, transitan este tiempo, como decías vos, con mucha incertidumbre, quizás porque le faltan esas herramientas o instrumentos o elementos emocionales y psicológicos para poder afrontar esta situación. Y me parece que es un momento para que la familia y la escuela puedan encontrarse desde algún lugar para poder sostener, contener y acompañar también a los estudiantes, ¿no es cierto?, en este tiempo
de reencontrarse, de aceptarse, y bueno, y también de enfrentar la muerte, ¿no? Porque esta pandemia lo que también nos ha enfrentado es a lo que es el sentido de la muerte, a significarnos muchas cosas. Seguramente habrá familias que han perdido seres queridos a causa de esto, o no, y nos ha hecho replantear el sentido de la vida y de la muerte. Eso es así. Yo creo que la alianza escuela-familias va a tener una nueva oportunidad de resignificarse, y esto está bueno. El contrato educativo en la relación con los chicos también va a tener una profunda resignificación, y eso está bueno. Yo creo que de esta situación hay mucho de positivo para profundizar y para proyectar en el tiempo, y eso está muy bueno. Pero sobre todo, volver a las preguntas esenciales. Yo insisto en esto. Las escuelas con el tiempo han ido incorporando la educación emocional como una alternativa necesaria, porque no podemos educar a una persona sin que tenga contacto con su mundo interior, con sus emociones, con su sexualidad, con su vincularidad. Es decir, yo creo que hoy ya está superado el paradigma de la escuela como un elemento de teorización y de conocimiento. O sea, por supuesto que uno va a la escuela a aprender, sí, y tenemos que enseñar, sí, y tenemos que ser profesionales, por supuesto que sí. Ahora, si no podemos acompañar junto con ello el desarrollo de un proyecto de vida, si un chico que sale de una escuela secundaria en un 6º año en provincia, en un 5º año en capital, no tiene un proyecto de vida, algo de la escuela fracasa, algo de la escuela no llegó a donde tiene que llegar. Y entonces allí es donde aparecen estas preguntas que tienen que ver con la interioridad, con la espiritualidad. Y hablar de la interioridad y la espiritualidad es hacerse las preguntas esenciales de los clásicos de toda la historia humana. ¿Por qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Cómo afrontamos el dolor? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿No? Porque esas respuestas son las preguntas que el hombre se viene haciendo desde que es hombre. Y cuando las hemos silenciado, cuando las hemos callado, nos las hacemos a lo mejor, en el mejor de los casos, se nos vino un chubasco encima. La pandemia fue un chubasco encima. Nos pone en una situación aislada de detención obligada. Pero así como muchos este tiempo lo aprovechan para crecer, con dolor, con exigencia, con reconocimiento de los límites, está devastando a mucha gente. Mucha gente no está teniendo herramientas para sobrellevar este tiempo. Y esa gente son nuestros alumnos y nuestros padres, es decir, y nuestros docentes. Los docentes hoy tienen una sobrecarga y un nivel de exigencia terrible en lo cotidiano. Es decir, uno cree que, como me decía un papá en una oportunidad, bueno, dice, antes estaban 4 horas en la escuela, están 40 minutos en un videíto y ya está. ¿No? Si no tienen idea lo que está significando la sobrecarga de trabajo docente en este momento, en medio de su familia, sus hijos, sus preocupaciones, y lo que significa la adaptación de una escuela a lo virtual. Yo creo que justamente la espiritualidad nos lleva a las preguntas más esenciales y más de fondo, y es lo que podemos aportar como manera diferencial en la escuela, en nuestro retorno. Perfecto, muchísimas gracias por sus aportes. Para ir cerrando, se nos suma gente de Chubut, Susana, que es docente, le queremos agradecer también su presencia, desde Inglaterra, que nos están escuchando a través de YouTube, y bueno, todas las escuelas de la Arquidiócesis de Córdoba, de Buenos Aires, de Neuquén, de Necochea, de Salta. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias, las escuelas de gestión estatal, que nos acompañan a lo largo de este ciclo de conversatorios que venimos desarrollando durante el mes de mayo, junio y en los próximos miércoles de junio y julio. Y para ir terminando, le voy a dar la palabra a nuestra presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica para que haga el cierre, Carolina Parma, para ir finalizando el conversatorio.
Desde mi lugar, muchas gracias, José Luis. Un Muchas gusto. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo que han dedicado. Permítanme un saludo especial a los neuquinos, que soy de Neuquén. Yo soy neuquino viviendo en Buenos Aires, así que un saludo a ellos especial y para todos. Gracias. Bueno, Muchas José gracias. Luis, te agradecemos tu colaboración generosa de tu tiempo. Díganme si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, agradecemos este momento de reflexión compartida en un escenario que nos parecía interesante desarrollar, potenciar, para que este momento de reclusión le diéramos un sentido nuevo, un sentido de interioridad, de formación, pudiéramos capitalizar casi como una mirada esperanzadora, recuperando algunas claves que nos has ido compartiendo. Digo, qué bueno pensar un itinerario donde nos centremos en el tiempo, en el espacio, en la soledad, en el silencio, en crear comunidad. Qué bueno pensar algunas conductas, algunos verbos como detenerse, adentrarse, encontrarse, aceptarse, generar la comunicación. Parece que es bueno pensar que es un tiempo para animarse, como nos compartiste, a pensar que bueno, sí, es una realidad distinta, no tenemos el mapa completo, cada día que nos despertamos, estamos pensando cómo será, qué decisión hay, y una conducta nueva es un mapa de un territorio más acotado, ¿no? Y que compartimos estas circunstancias con personas y comunidades de otros lugares que viven casi en tiempo real una circunstancia parecida. Pensaba que era importante en las claves que ibas nombrando asumir el protagonismo, ¿no? El compromiso que soy yo. Bien. Esta cuestión cultural que a veces tenemos tan arraigada de pensar quién tiene la culpa, o el sistema, o el calendario, o la gestión gubernamental, o el ministerio. Bueno, pensaba en la clave que diste, qué bueno pensar el compromiso desde yo, voy a dar yo, voy a ser yo, no egoístamente, sino como un nivel de contribución. La clave de no dispersarnos, de pensar que nos vamos a necesitar lo más cuerdos posible, es interesante. Y esta mirada del profeta y la espiritualidad, una mirada que está pensando en lo real, en lo cercano, en lo cotidiano, para pensar lo profundo y extenderlo hacia lo lejano, pero pensar el ahora, el pensar el territorio, la realidad circundante. Y que estas cuestiones, estas claves me parecieron muy interesantes y las recomendaciones que pueden ir surgiendo. A nuestros colegas, invitados, les comentamos, para quienes se unen por primera vez, la Junta Arquidiocesana de Educación Católica es el organismo técnico para la educación y la pastoral educativa en la arquidiócesis, y tenemos la misión, y hemos asumido así, de pensar la mejora de la calidad, pensando en la apertura pública de nuestras instancias de formación, donde no trabajamos entre católicos, para católicos, como católicos solamente, ¿no? Como una mirada comunitaria un poco más extensa. Así es el espíritu de la arquidiócesis, así, pensando en que perteneces a otra diócesis, es casi un diálogo nuevo que vamos a poder ir entablando, y se suman las otras provincias. Y en este sentido, comentarles, porque había unas preguntas en el chat, cómo se hacían de este material. En realidad, les contamos a todos, la Junta tiene una página web, saca un boletín semanal, hay novedades, hay comunidades de aprendizaje, tenemos aulas virtuales por temas o por lo que llamamos nosotros colectivos, ¿no? Grupos, los RL, los directores, los profesores, los pastoralistas,
que en principio fue una iniciativa que la fuimos consolidando para nosotros y hoy nos parece que era interesante empezar a abrirnos a los demás, así que a todos los invitamos a que sigan nuestras redes de comunicación. Y este material, preguntaba Gabriel por allí, cómo nos íbamos a hacer de este material. Bueno, queda grabado esto, una síntesis ponemos en la página y después nosotros somos simples vehículos, así que animamos a que repliquemos estos modos de conversación, ¿no? Si a alguien le interesó esta temática, o libro, o mirada, nosotros que somos un vehículo, invitamos a que todos vayamos creando lazos, un trabajo en red. Los que han estado en otras conversaciones me han escuchado decir esto de cada vez que cada uno de nosotros asuma un pedacito de los hilos, dejen la trama, la red va a ser más fuerte y vamos a crear una comunidad en comunión y solidaridad. Agradecerte enormemente, José Luis, tu generosidad, tu tiempo, tu prolijidad, tu criterio, tu experticia, ¿no? Y para cerrar, y mirando a todos quienes nos siguen en el chat, decirte, José Luis, que si vos lo mirás, hay muchos agradecimientos, felicitaciones, reconocimientos a tu palabra. Me permito ir cerrando con alguna cuestión que vos retomás en tu libro, ¿no? Esto de la velocidad. Vivimos literalmente en el tiempo de la velocidad. Hay velocidad en las calles, hay velocidad en el trabajo, hay velocidad en nuestras relaciones, hasta en nuestras oraciones somos veloces, precipitados. Todo el mundo parece andar con prisa. Por más que la gente sepa o haya vivido, lo que siempre le falta aprender es muchísimo. Lo que falta por asimilar es infinito. Invitamos a detener esta velocidad un rato, a vivir el Evangelio del modo que no siempre es el más cómodo y del camino más fácil y veloz. El mundo y la sociedad representan caminos ásperos, pero que son menos ásperos si se viven en comunidad. Y si la velocidad nos lleva a un momento de calma, pensamos que un tiempo nuevo, distinto, inédito, desafiante, puede encontrarnos mejores. Te agradecemos, José Luis, a vos y a todos los integrantes que están en el conversatorio y los invitamos a esto, a compartir materiales, a trabajar con nosotros, a hacerse, a pedirnos los materiales y a contribuir entre todos, cada uno con su pedacito, con un mapa un poco más específico. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todos por la escucha, por las preguntas, por los agradecimientos, a disposición de lo que consideren. Ahí en la placa ponía mi mail y la verdad es que todo lo que pueda ayudar o colaborar a disposición. Y bueno, con la confianza de que este tiempo, por más duro que sea, nos va a encontrar renovados. Muchas gracias. A vos, y bueno, y un abrazo grande a Mariano, que desde una geografía tan lejana, también se ha conectado y se conectó, me parece que a través de un contacto de Salta, así que me parece que es interesante también esto de desafiar las fronteras, ¿no? Es un lindo ejemplo, una linda contribución. A todos muchas gracias y nos encontramos próximamente. José Luis, quedamos un ratito nosotros en conversación, a medida que se vayan despidiendo todos, nos quedamos un ratito acá en la sala. Perfecto. A todos muchas gracias, si les parece nos hacemos visibles todos y nos saludamos. Me parece que hay que ponerle cara a veces a estos encuentros, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mientras se van retirando